Hoy a nadie se le escapa que la principal referencia para los mercados es la decisión sobre tipos de interés y la posterior comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pero aquí en Europa la presidenta del Banco Central Europeo se ha adelantado un poquito a la jugada diciendo que ahora mismo en el Banco Central Europeo no contempla más subidas de tipos de interés, recordemos que están en el 3,5%, pero tampoco dejar de hacerlo. Así que blanco y negro al mismo tiempo, y en medio de todo este caos o esta confusión monetaria, pues seguimos teniendo esa crisis financiera en marcha. María Marcos es analista de mercados FX en Monex Europe. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por empezar precisamente por ahí, por la tensión o el estrés financiero, ¿cómo están afectando las turbulencias financieras en el mercado de divisas? ¿Se está notando ahí mucho? Pues bueno, lo cierto es que en comparación con los movimientos históricos de los mercados de renta fija y la mayor volatilidad de los índices bursátiles, podemos decir que la reacción de los mercados de divisas ha sido relativamente moderada. Si bien es cierto que inicialmente hemos visto una caída del dólar ante un aumento de los riesgos para la estabilidad financiera que en un primer momento se consideraban aislados en Estados Unidos, una vez que cruzaron el Atlántico, los mercados pronto empezaron a favorecer de nuevo al dólar y a los activos refugio tradicionales debido a este incipiente riesgo sistémico a nivel mundial. Sin embargo, en los dos últimos días hemos asistido a una cierta moderación de esta evolución de los precios, ya que las autoridades han tratado de reforzar la confianza en el sistema y ha provocado una leve apuesta por el riesgo en las divisas, pero una vez más la evolución de los precios no ha sido coherente con las reacciones históricas a los precios de tensión financiera. ¿Sí han actuado como activos refugio en estas últimas 2 semanas? Si bien las tres principales o tradicionales divisas refugios son el dólar estadounidense, el yen japonés y el franco suizo, que los epicentros de este posible riesgo para estabilidad financiera hayan sido Estados Unidos y Suiza, han marcado en gran medida la dirección de estos flujos. Como decía antes, y cuando los riesgos surgieron y parecían aislados en Estados Unidos, la huida del refugio del dólar probablemente fuese a parar al franco suizo y al yen japonés. No obstante, al trasladarse este riesgo a Europa, específicamente a Suiza, igual que ocurrió con el dólar en un primer momento, el franco suizo dejó de ser refugio. Por lo que a lo largo de estas 2 semanas en las que hemos visto estos movimientos, la divisa que hemos visto actuar como refugio de manera consistente ha sido el yen japonés. No obstante, hay otras divisas como el dólar australiano y el neozelandés que también se han visto favorecidas, aunque no en la misma medida. Y como decía antes, también estamos viendo que a medida que se disipan estas preocupaciones, al menos de manera parcial, estamos volviendo a ver algunas divisas europeas procíclicas fortalecerse en detrimento de estas divisas asiáticas mencionadas. Hoy vamos a tener movimiento. Algunos creen que incluso puede haber jaleo en el mercado de divisas, una vez que se conozca por la tarde con los mercados de acciones ya cerrados aquí en Europa, que no el mercado de divisas. Hasta hace unos días parecía bastante evidente que desviarse ahora de la hoja de ruta podría ampliar aún más la crisis en el caso de la Reserva Federal, pero tampoco está nada claro que vaya eso a parar las subidas de tipos, la Reserva Federal. Parece un poco como lanzar una moneda en aire, ¿no? Parecen las casas de apuestas, unos 25, otros pausa, otros incluso creen que podría anunciar una bajada de tipos. Un poco en todo ese escenario, ¿cómo nos podemos manejar? Bueno, como dices, hay varias opciones relativamente factibles o por las que apuesta el mercado. Si bien es cierto que desde Monex Europe esperamos hoy una subida de 25 puntos básicos que lleve los tipos de interés de referencia estadounidenses hasta el 4,75 y 5%, y que la orientación futura de la Fed siga señalando que será necesario un mayor endurecimiento para reducir la inflación, aunque con un tono mucho más moderado del que usó el presidente Powell en sus declaraciones frente al Congreso hace apenas 2 semanas.
Así lo esperan también los mercados o la mayoría de observadores. Los mercados de swaps de índices a un día muestran ahora una probabilidad de en torno al 80% de una subida de 25 puntos básicos, una mejora significativa desde la probabilidad implícita de tan solo el 40% que recogían hace 2 días. Una subida de 25 puntos está ahora mismo entre el 80 y el 90%, más importante que la decisión de tipos, que entendemos también que la Reserva Federal tampoco va a ganar nada si equivoca el mercado. Es un poco marcar la hoja de ruta, ¿no?, para las siguientes reuniones y sobre todo dónde podrían acabar los tipos de interés. Yo entiendo que, pues bueno, eso ha tenido que recalibrarse, o los analistas, los banqueros, todo el mundo ha tenido que reefectuar sus cuentas sobre la tasa terminal de tipos de interés. Incluso hay algunos que empiezan ya a adelantar esas posibles bajadas de tipos de interés en 2023. ¿Ustedes contemplan esa posibilidad, que veamos bajadas en los tipos de interés? Bueno, tener en cuenta que dado este periodo de inestabilidad financiera, la mayoría de los bancos centrales han suprimido, por lo menos por ahora, su estrategia de forward guidance y, por tanto, es muy difícil predecir ahora la trayectoria de los tipos de interés, especialmente en la zona euro y en Estados Unidos. No obstante, creemos que si este año se producen recortes de tipos es probable que lleguen primero a Estados Unidos que a la eurozona, debido principalmente a que consideramos que el problema de la inflación subyacente es más grave a día de hoy en la zona del euro, y a que la política del Banco Central Europeo impedirá que los tipos de la eurozona suban tanto como para provocar riesgos significativos para la economía que justifiquen recortes de tipos. A nivel comparativo, con las continuas preocupaciones sobre la instabilidad financiera y la preferencia por seguir endureciendo la política monetaria, prevemos que las posibilidades de un endurecimiento excesivo y la consiguiente necesidad, por tanto, de relajar la política monetaria son mayores en Estados Unidos. Del eurodólar, porque ahora mismo estoy mirando por aquí. El cambio está ya cada vez más cerca de los 1,08 dólares el euro. ¿Qué podemos esperar ahí? Bueno, como hemos argumentado ya un poco cuál ha sido la trayectoria del dólar en las últimas 2 semanas, cabe destacar que el euro ha tenido un inicio de semana relativamente difícil tras la publicación de los detalles de la venta de Credit Suisse, lo que llevó a Lagarde a lanzar el lunes un mensaje de calma a los mercados. Esto ha reforzado la cotización de la moneda única, que ayer volvió a cerrar al alza por segundo día consecutivo, casi un 0,5% por encima del nivel de apertura, y una vez más, pues a medida que el nerviosismo de los mercados empezaba a remitir. Ayer conocimos también el dato de las encuestas CIU sobre las expectativas de los analistas en la eurozona, que tuvo una lectura relativamente deteriorada, que no consiguió, no obstante, lastrar este momentum del euro debido a esta mejora general del sentimiento del riesgo. Lo que pasa es que hoy, de cara a la reunión de la FED, podemos ver un ligero repunte del dólar estadounidense, aunque con el riesgo añadido de que acapare la preocupación del mercado en torno a la crisis bancaria regional en Estados Unidos. Por lo que eso es lo que prevemos de cara a la jornada de hoy del eurodólar. A más largo plazo, creemos que el estrechamiento de los diferenciales de rentabilidades con Estados Unidos podrían apoyar al euro. Por último, que le pregunte también por ese enigmático o misterioso mensaje o declaración que ha realizado hoy la presidenta del Banco Central Europeo. Dice que no nos comprometemos a seguir subiendo los tipos de interés, pero tampoco a parar de hacerlo. Esto sí que es ser flexible, ¿eh? Sí, como
Como he mencionado antes, Lagarde ya dijo en su reunión, en la rueda de prensa del jueves tras la decisión de tipos, que no iban a seguir dando una gestión de expectativas a futuros, el llamado forward guidance, y que iban a volver a la dependencia de los datos, y dando a entender que la estabilidad financiera no se vería comprometida con estas decisiones sobre los tipos de interés en la eurozona. Y yo creo que lo que trata es de reforzar este mensaje de tranquilidad, de que el Banco Central Europeo continúa teniendo un objetivo de inflación a cumplir, y que es lo que marcará, por lo menos en las próximas reuniones, su hoja de ruta, y que tiene la disponibilidad completa de la política monetaria para realizar estas subidas sin por ello comprometer, como decía antes, a la estabilidad financiera. Centrales tampoco son infalibles. Yo creo que todos en los últimos 12 meses tenemos muy en la memoria todo lo que se ha escrito y dicho o visto sobre el tema de la inflación y los tipos de interés, así que bueno, por lo menos dejémosle trabajar. Tampoco es cuestión de meterles prisas, porque evidentemente ahora mismo yo creo que la falta de visibilidad es absoluta para los inversores, para los ciudadanos, para las familias, para las empresas y para los propios bancos centrales. María Marcos, de FX Europe Mones, pues gracias por aclararnos un poquito mejor a nosotros las ideas. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. 12 y 24 minutos de la tarde, hacemos una breve pausa, seguimos hablando de tipos de interés, inflación y por supuesto también todo lo que gira alrededor de ese acuerdo energético histórico entre China y Rusia. Será vuelta de pausa. Hasta ahora.